Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, necesito que me digan si lo ven al Power y si me escuchan. Ah, no se ve el Power. Ah, gracias, gracias. A ver, un momentito. Bien. Sí, ahí está. ¿Ahora lo ven al Power, chicos? Sí, profe. Y me escuchan bien. Qué lindo, qué suerte. Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema 14, que corresponde a reacciones de interacción antígeno-anticuerpo, pero reacciones secundarias. Después vamos a ver, en otra clase vamos a ver reacciones primarias, ¿sí? Reacciones de interacción antígeno-anticuerpo, pero primarias. Entonces, para hacer una pequeña introducción, ustedes saben ya de todo lo que venimos hablando. Cuando un antígeno ingresa a un huésped, ¿sí? Ese antígeno extraño va a estimular su sistema inmunológico y va a inducir una respuesta inmune humoral con síntesis de anticuerpos o una respuesta inmune celular. Esos anticuerpos que se forman, ¿cómo los podemos poner en evidencia en el laboratorio? O sea, el producto de esta respuesta humoral es la síntesis de anticuerpos. Entonces, ¿cómo vamos a poner en evidencia esa síntesis de anticuerpos? Eso se lo hace mediante reacciones que se llaman reacciones de interacción antígeno-cuerpo, y hay dos grandes grupos. Reacciones in vivo, o sea que se lo hace directamente en los animales, o pruebas in vitro, que se hace en la mesada en el laboratorio. Las reacciones de interacción secundaria y las primarias también son reacciones de interacción muy útiles, debido a que, ustedes ya lo pueden deducir, los anticuerpos tienen una alta especificidad por el antígeno que le ha dado origen. Ya hemos hablado mucho de la especificidad, de los epitopes, de las regiones determinantes de complementariedad de los anticuerpos, o sea que ya ahora, en estos momentos, ustedes ya entienden lo que yo les estoy diciendo. Entonces, debido a esta alta especificidad antígeno-anticuerpo, estas reacciones son utilizadas tanto para la detección de anticuerpos como también para la detección de antígenos. Ya vamos a ir hablando, se pueden detectar antígenos o anticuerpos. Y estas reacciones se utilizan en el laboratorio clínico y también son reacciones que tanto las secundarias como las primarias se utilizan mucho en investigación. Las reacciones de interacción primaria, en forma muy general, miden directamente la unión entre un antígeno y su anticuerpo. Las reacciones de interacción secundaria, nosotros vamos a medir cambios físicos que se producen cuando un antígeno se une a un anticuerpo. Estos cambios físicos los vamos a observar como una precipitación o como una aglutinación. Esta es la clasificación de las reacciones de interacción antígeno-anticuerpo in vitro. Las reacciones de interacción primaria, inmunofluorescencia directa e indirecta, enzima inmunoensayo, citometría de flujo, inmunoperoxidasa, Western blot y radioinmunoensayo. Y dentro de las reacciones de interacción secundaria hemos dicho que está la precipitación y la aglutinación.
la precipitación, que puede ser en medio líquido o en medio gelosado. En medio líquido, a su vez, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativa, vamos a ver el Ring test, y cuantitativa, vamos a ver la determinación de la zona de equivalencia. Las reacciones de precipitación en medio gelosado, a su vez, pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Sí? Las cualitativas se llaman reacción de Auster-Lorentz, la electroforesis, la inmunoelectroforesis, y las cuantitativas, la inmunodifusión radial. Dentro de las reacciones de aglutinación tenemos directas o indirectas o pasivas. Dentro de esta vamos a ver la hemoaglutinación, látex y humus. Y dentro, las reacciones estas pueden ser cualitativas o semi-cuantitativas, y a su vez pueden ser en placas o en tubos. Este es un cuadro donde muestra la mínima concentración de proteínas que pueden detectar estas reacciones y su sensibilidad. Acá les he puesto la sensibilidad y la capacidad de la prueba para detectar la menor concentración de anticuerpos. Tomamos las reacciones en medio gelosado como la de referencia, ¿sí? La sensibilidad relativa. Esa puede detectar proteínas con una concentración a partir de los 20 microgramos por mililitro. Si decimos que el medio líquido detecta a partir de 5 microgramos por mililitro, quiere decir que es 4 veces más sensible que la de medio gelosado. ¿Sí? El ELISA detecta 0,01 a partir de 0,01 microgramos por mililitro, por lo tanto es 2000 veces más sensible que la de medio gelosado. Bueno, vamos a comenzar entonces por la determinación de la zona de equivalencia. Tanto las reacciones de precipitación, voy a correr esto, tanto las reacciones de precipitación como en las de aglutinación, la unión entre ese antígeno y ese anticuerpo da origen a unas estructuras tridimensionales en red, es un enrejado. ¿Sí? Entonces, esta es la curva para la determinación de la zona de equivalencia. ¿Cómo se la confecciona? Se la confecciona agregando a una serie de tubos, se agregan cantidades constantes de anticuerpo y cantidades crecientes de antígeno. Acá van las cantidades de antígeno añadido. ¿Sí? Esta curva se grafica en la concentración del precipitado, ese precipitado que está formado por proteínas. ¿Sí? Cantidad de precipitado en cada tubo en función de la cantidad de antígeno añadido. Después se agrega solución fisiológica para tener un determinado volumen. Estos tubos, que tienen cantidades constantes de anticuerpos y cantidades crecientes de antígenos, se incuban en la estufa durante 1 hora. Y después los sacamos de la incubación y observamos esto que ven acá. Observamos que algunos tubos están un poco transparentes, pero que después se va enturbiando. Acá se hace más blancuzco y después de nuevo va disminuyendo. Entonces, ¿cómo vamos a confeccionar esta curva? En esta curva podemos encontrar una zona que se llama zona de exceso de anticuerpo, una zona de equivalencia o de zona de proporciones óptimas y una zona de exceso de antígeno. Paso a la otra diapositiva para mostrarles, después volvemos. ¿Qué quiere decir esto?
Para que se produzca una reacción de precipitación, el antígeno tiene que ser multivalente. Y los anticuerpos tienen que ser bivalentes y específicos. Si no son específicos, no lo va a reconocer, entonces no hay reacción. Por eso es importante que digan las dos cosas. El anticuerpo tiene que ser bivalente y específico. En la zona de exceso de anticuerpos, sí se forman esa pequeña cantidad que nosotros llamamos precipitado. Pero hay poco antígeno, estamos en la zona de exceso de anticuerpos, hay un exceso de anticuerpos. Entonces, el antígeno, estas I, son los anticuerpos, los puntitos son los antígenos. Entonces, los antígenos se van a unir, estos son los FAB de las inmunoglobulinas. Hay poco antígeno. Se forman estos complejos, que son complejos primarios, pero no se forma la red, el enrejado para visualizar esa reacción como precipitación. En esta zona donde hay un exceso de anticuerpos se llama fenómeno de prozona. Después tenemos una zona de exceso de antígeno. Acá hay tanto antígeno que cada antígeno va a ocupar cada FAB, se une a cada FAB de la inmunoglobulina. Acá hay un complejo antígeno-anticuerpo, se llama complejo primario, pero no se puede formar la red. Por eso no hay mucha precipitación. En la zona de equivalencia, donde tanto el antígeno como el anticuerpo están en proporciones óptimas, todo el antígeno ha reaccionado con todo el anticuerpo. Y no queda ni antígeno ni anticuerpo en ese sobrenadante, porque todo está formado, todo lo que es proteína del antígeno y proteína del anticuerpo se han unido y han precipitado. Lo que queda de líquido, que se llama sobrenadante, no tiene ni antígeno ni anticuerpo en esta zona. Bien. Volvemos a la diapositiva anterior. Entonces, para determinar entonces la cantidad de proteínas, hay que hacer lo que se llama un RIN test. Adelanto un poquito. Este es el RIN test. Soledad en las próximas clases, ella va a dar todos los detalles de cómo se hace, cómo se incuba, cómo se observa, la aplicación clínica, todo de la parte del RIN test. El RIN test son unos pequeños tubitos que están cerrados por un extremo y abiertos por el otro, donde se agrega primero el anticuerpo y después el antígeno. Y se observa si en la interfaz entre el anticuerpo y el antígeno hay una línea que es de precipitación, por eso se llama la prueba RIN test o prueba del anillo. En eso consiste básicamente la prueba del RIN test. Son tubitos muy chiquititos. Entonces, volvemos a la diapositiva acá. Entonces, sacamos los tubos de la estufa y hay que, estos tubos, y los centrifugamos. Separamos el sobrenadante y separamos el precipitado, rotulamos, por supuesto, de cada uno de los tubos. Y para cada uno de los tubos se realiza una pruebita de RIN test. Con el sobrenadante de cada uno de los tubos se realiza un RIN test donde se agrega anticuerpo y sobrenadante. Y otro tubito donde se agrega sobrenadante y antígeno. O sea, para cada sobrenadante de estos tubos se realizan dos RIN test. Uno con anticuerpo más sobrenadante y otro con antígeno más sobrenadante. ¿Sí? Y ahí observamos
en cuál de los tubos no tiene ni antígeno ni anticuerpo. ¿Por qué? Porque en el sobrenadante no va a haber, yo les he dicho que en la zona de equivalencia, todo el antígeno y todo el anticuerpo está formando parte del precipitado. Entonces en el sobrenadante no queda ni antígeno ni anticuerpo. Y por otro lado, yo les he dicho que a este tubo se lo centrifuga, con el sobrenadante se hacen dodging test, y con el precipitado se determinan las proteínas totales de ese precipitado. Y con eso se realiza la curva, donde se lo determina por una reacción que se llama de Biuret. Es una técnica de laboratorio, pero es una determinación de proteínas totales. Eso es lo que tienen que saber ustedes. Entonces, con esa concentración se realiza la curva, cantidad de concentración de proteínas en función del anticuerpo añadido. Y con el Ring test que se hace con el sobrenadante, se determina cuáles son los tubos o tubo que está en la zona de equivalencia. Entonces, ese es el tubo, se determina así la concentración de proteína por determinación de la zona de equivalencia. Pasamos a la definición de precipitación. Ya lo vamos a ver a esta zona de determinación, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar un poquito más. Definición de la precipitación. Es una reacción entre un antígeno soluble multivalente y su correspondiente anticuerpo homólogo o específico, es lo mismo. Bivalente en condiciones fisiológicas determinadas de temperatura, de concentración de electrolitos, esta es la concentración de la solución fisiológica, con un pH que va entre 6,5 y 8,2. Fuera de ese rango, se puede retardar. La agitación son reacciones que aumentan la velocidad de precipitación. La viscosidad también influye. Un aumento en la viscosidad del medio retarda la precipitación. Las reacciones de precipitación se pueden observar a simple vista, a diferencia de las reacciones de interacción primaria. Si yo digo que se pueden observar a simple vista, quiere decir que son macroscópicas, ¿sí? Lo mismo pasa para las reacciones de aglutinación. Dependen, como ven acá, de la temperatura y de la concentración de electrolitos. Y forman complejos insolubles. Esto significa que una vez que el antígeno y el anticuerpo se han unido, a medida que pasa el tiempo, se produce la agregación de los complejos para formar la red, para dar los diferentes fenómenos visibles que dependen del estado físico del antígeno. Si ese antígeno es soluble, la reacción que yo voy a ver va a ser la precipitación. Y si el antígeno es particulado, yo voy a visualizar esa interacción entre el antígeno y el anticuerpo mediante reacciones de aglutinación. Bueno, esta es la definición de aglutinación. Es una reacción entre un antígeno particulado multivalente y su correspondiente anticuerpo homólogo bivalente. En condiciones fisiológicas determinadas, lo mismo, de temperatura, concentración de electrolitos, de pH, de agitación. La agitación aumenta la viscosidad, ya van a ver cuando se hace la reacción, hay que mover la placa o el tubo o el portaobjeto donde se esté realizando la reacción, y la viscosidad retarda la aglutinación. Vamos a ver las reacciones de Auter-Lorentz en forma muy rápida, los detalles técnicos, las distintas reacciones, cómo se hace en el laboratorio, las aplicaciones, la reacción de Cushing,
cómo se hace la reacción de Cushing, cómo se leen los resultados, eso lo va a explicar Soledad. Acá están las aplicaciones clínicas de la reacción de Osteloni o reacción de inmunodifusión. Básicamente, esta reacción se basa es una reacción en medio agarizado cualitativo. Estos son los diferentes modelitos que se pueden usar. Este es un portaobjeto. Sobre este portaobjeto En este caso tenemos de parcial identidad. Acá las bandas se van a fundir parcialmente y se va a aparecer esto que se llama espolón. El espolón es una porción de la banda de precipitación que corresponde a la interacción entre los antígenos o determinantes antigénicos no compartidos por este. O sea, acá hay determinantes antigénicos B que no están acá. Entonces, este espolón corresponde a los determinantes de epitopes antigénicos que están acá, que no están en el otro pocillo. O sea que los antígenos no son totalmente iguales, sino que uno tiene determinantes antigénicos que no lo tiene el otro. Las aplicaciones clínicas, la anemia infecciosa equina, la prueba de Cushing, la fiebre aftosa bovina, la brucelosis en canino, donde se investigan los anticuerpos en los perros, la brucelosis ovina, producida por la Brucella melitensis, donde se investigan los anticuerpos en la brucela, y la leucosis bovina. Bueno, pasamos ahora al proteinograma o electroforesis. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Listo, bien. Bueno. El proteinograma o electroforesis, ¿sí? La electroforesis separa los componentes de una proteína en función de la carga que tenga. ¿Cuál es el material biológico que podemos usar? Pues se puede usar suero, se pueden usar orinas, se pueden usar otros líquidos biológicos donde tenga proteínas y queramos determinar. ¿En qué se basa? Se basa en la separación, o sea, el fraccionamiento de los componentes de una mezcla, por ejemplo, del suero, por la acción de un campo eléctrico. Y según la carga eléctrica, cada fracción va a migrar al ánodo o al cátodo. Y la diferencia en las velocidades de migración, que depende de la carga de cada proteína, le dan a cada fracción una ubicación determinada que permite su identificación. Este es el equipo que se utiliza para hacer el proteinograma. Estas son las cubas, estos son los electrodos donde pasa la corriente, este es el soporte, que puede ser de agarosa o acetato de celulosa, generalmente es acetato de celulosa. Esto es lo que se siembra siempre en la posición del suero antes de la electroforesis, se siembra siempre en el polo negativo, ¿sí? Y se hace pasar la corriente. A medida que pasa la corriente, las proteínas se van a separar en función de la carga de cada proteína y van a tener una determinada localización. En la zona de la siembra, esto es, antes les quiero decir, esto es el acetato de celulosa que ha sido coloreado y donde se ven las bandas.
Cada una de estas bandas corresponde a distintas proteínas de ese líquido biológico que se ha sembrado. En el polo negativo está la zona de las... Esto es un perfil que se obtiene poniendo directamente el suero, por ejemplo, en un equipo que se llama densitómetro. Y ese densitómetro les saca directamente el perfil de cada una de las proteínas, además de otras cosas que analiza sin tener que hacer este proteinograma. Entonces, en la zona de las gamma globulinas, estamos acá en la zona de las gamma globulinas, en una zona heterogénea, ¿sí? Acá tenemos las beta globulinas, las alfa globulinas y acá la albúmina. La albúmina que se concentra en una zona compacta. En una zona compacta. En cambio, la zona de las gamma globulinas es una zona más heterogénea, porque está constituida por varias fracciones de proteína que corren en este espacio. ¿Cómo se las cuantifica? Se puede cuantificar, bueno, por un lado con el densitómetro, como ya les he dicho, directamente les da la concentración, todo eso, pero es un equipo muy caro. Y si no, se utiliza esta cinta de acetato de celulosa para hacer la valoración. O sea que para cuantificar se hace lo que se llama la elución con ácido acético al 80%. Se pone ácido acético en distintos tubos de ensayo y se corta por los valles. Entre una franja y otra franja se llama valle. Este es el valle. Acá hay otro valle y otro valle. Entonces, se corta por los valles y este pedacito de cinta se lo pone en un tubo que tiene ácido acético al 80%. En otro tubo, en otro tubo. El color que se obtenga de esa elución, porque se desarma la tira, es proporcional a la cantidad de proteínas que tenga ese suero. Bueno, y después se hacen cálculos, cálculo de reglas de 3 y se calcula la cantidad, el porcentaje o concentración, mejor dicho, de cada una de estas fracciones. Por eso el proteinograma es un método cuantitativo, porque se puede calcular concentraciones. Bueno, acá tenemos lo que yo les decía recién. Acá tenemos, este es un densitómetro, a ver, voy a correrlo esto para acá. Ahí. Bueno, este es el perfil que se obtiene con un densitómetro y esto es lo mismo. Y estas son las tiras de acetato de celulosa. Este es el perfil de un suero normal. Acá están las gamma globulinas y esta es la albúmina. Gamma globulina, alfa, beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2 y albúmina. Y esta es la coloración de la tira de acetato de celulosa. Acá tenemos un aumento policlonal. ¿Ven? Hay un aumento que quizás pueda ser, este es normal. Un aumento policlonal de las gamma globulinas. Y podemos tener un aumento monoclonal de las gamma globulinas. Está en este caso, donde ya el acetato de celulosa ya no vamos a tener esa zona heterogénea, sino que se llama banda M, muy coloreada debido al mieloma. En el mieloma hay un solo clon de células B que prolifera en exceso y que sintetice, se transforma en células plasmáticas que sintetizan un solo tipo de inmunoglobulinas. Puede ser M, puede ser A o puede ser G. Por eso se llama mieloma. Entonces no es heterogénea, sino es compacta. Y también podemos tener
hipogamaglobulinemias o agamasglobulinemias. Acá les he puesto el aumento policlonal, ¿no? A qué puede deberse, y el hipogamaglobulinemia o... Entonces, un aumento policlonal de las inmunoglobulinas podemos tener en las enfermedades autoinmunes. Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea y astenia gravis. En la deshidratación, ¿sí? En las infecciones de los perros por Ehrlichia canis, ¿sí? En la tripanosomiasis africana, en la piómera y en la pioderma, ¿sí? Piómera, infecciones del útero, pioderma, infecciones de la piel. En los caballos, ¿sí? Lo afecta este parásito, se llama Strongylosis vulgaris. También vamos a tener un aumento, sobre todo, del tipo de la IgG3. En infecciones víricas, como la producida en la peritonitis infecciosa felina y la fiebre porcina. En daño hepático también vamos a tener un aumento policlonal. Y dentro de estas, tenemos la agammaglobulinemia, donde no se sintetizan globulinas. Esas son inmunodeficiencias primarias gravísimas que no sobreviven. Y las hipogamaglobulinemias, que pueden ser debidas secundarias a una inmunodeficiencia secundaria, a una desnutrición o a una mala absorción. Bueno, ¿qué pasa en la enfermedad aleutiana del visón? ¿Qué es la enfermedad aleutiana del visón? Esta enfermedad es lenta y progresiva en el visón y está ocasionada por este virus que se llama parvovirus. Es una enfermedad que enferma todos los bisones, pero que es más susceptible el bisón que es recesivo para el gen aleutiano, porque tiene un color blanco en la piel. ¿Qué síntomas tiene este bisón? Baja reproducción, pérdida de peso, y aparecen fenómenos de autoinmunidad, mayor susceptibilidad a las infecciones, puede producirse muerte por insuficiencia renal. Pero lo característico de esta enfermedad es la hipergamaglobulinemia. A diferencia de los mielomas que les he dicho recién, o gamapatías monoclonales, en las gamapatías policlonales aparecen como procesos patológicos en este caso. En este caso hay una hipergamaglobulinemia porque aumentan todas las inmunoglobulinas como consecuencia de la activación de varios clones diferentes. En el mieloma había un solo clon que aumenta en forma desmesurada y sintetiza un solo tipo de inmunoglobulina. En este caso de la hipergamaglobulinemia, aumentan en forma descontrolada todos los clones, por eso hay aumento de todas las inmunoglobulinas. Acá tenemos el visón normal, el perfil de densitometría del visón normal, 14,3, y el visón con enfermedad aleutiana, donde tenemos en la zona de la gama un aumento policlonal de las inmunoglobulinas. Y como consecuencia de esta hipergamaglobulinemia, su suero, por supuesto, es hiperviscoso, ¿sí? Mucha viscosidad del suero del visón. Bueno. Pasamos ahora a la inmunoelectroforesis. La inmunoelectroforesis es una reacción de precipitación en medio pelosado cualitativa que permite la identificación. Identifica proteínas. Identifica proteínas.
¿Cómo se la realiza? La inmunoelectroforesis consta de dos pasos. Una es la electroforesis y la otra es la inmunodifusión. Se hace de la siguiente manera. En un portaobjeto se coloca, un portaobjeto limpio, desengrasado por supuesto, se coloca el agar, se lo deja solidificar y se hace un pocillo, acá un pocillo, y se marca, esta es una canaleta, se marca la canaleta, se siembra, en el pocillo se siembra el material de estudio, y se hace pasar la corriente. Esto es la primera parte de la electroforesis, de la inmunoelectroforesis. Cuando se hace pasar la electroforesis, los componentes proteicos que están acá van a migrar, de acuerdo a su carga eléctrica, hacia el ánodo o hacia el cátodo. Pero esto todavía no lo vemos, no lo podemos ver. Entonces viene la segunda parte de la inmunoelectroforesis, que es la inmunodifusión. ¿Y en qué consiste? En esta canaleta se coloca el antisuero. Entonces, estos portas se colocan en cajas de Petri con un poquito de alcohol humedecido, se las tapa y se las deja difundir 24 horas a temperatura ambiente. ¿Sí? Al otro día, ¿qué pasa en esa incubación? Van a migrar, porque es una inmunodifusión. Las proteínas que están en la canaleta van a migrar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y estas proteínas que están aquí, que han migrado y se han separado por la electroforesis, también van a migrar. Y donde su anticuerpo se encuentre, o su antígeno se encuentre con su correspondiente anticuerpo, va a producir las bandas de precipitación. Esa es la inmunoelectroforesis. Esta es, cada banda representa un sistema antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Esta es la inmunoelectroforesis del suero de porcino. Acá se ha sembrado. Por supuesto que esto siempre se hace con otro pocillo acá donde se siembra el suero control. Todas las pruebas de reacciones y interacciones siempre hay que hacerlas con controles. Controla que la técnica está bien, para comparar los resultados, pero siempre con controles. Entonces, lo que se siembra acá es el suero porcino, y se hace toda la técnica, después se colorea, se puede colorear con distintos rojo congo o amigo joa, cualquiera, o sea, es una técnica para colorear esto, y se puede identificar estas banditas que son las bandas de precipitación. La albúmina siempre tiene forma de barquito. ¿Ven al barquito acá? Ahí está la albúmina. La IgG, mucho más grande, la IgA un poquito más. Bueno, esta es la inmunoelectroforesis de un suero de gato. Esta es la electroforesis de un suero de gato que quería ver si que tenía mieloma. Pero esos mielomas, ese mieloma que es yo les expliqué, donde prolifera un solo clon de linfocitos B que sintetiza un solo tipo de inmunoglobulina. Entonces, la inmunoelectroforesis me permite identificar cuál es esa inmunoglobulina que está produciéndose en exceso. Entonces, se hacen inmunoelectroforesis y para cada uno de los antisueros que van en la canaleta. O sea, una inmunoelectroforesis se va a hacer con anti-IgG o IgG antigato sería, ¿sí? Que se pone en la canaleta, una IgA antigato y una IgM antigato. Y se siembra siempre
con un suero control. Se siembra el suero problema con el suero control, se hace la electroforesis, después en la canaleta se agrega el antisuero, se lo tapa, se lo deja hasta otro día para que se produzca la inmunodifusión y se colorea y se observa. Entonces, este es el suero normal, la IgG y la IgG están iguales, o sea que no es un mieloma IgG. Con la anti-IgA es lo mismo. El suero normal este es la IgA y este es la IgA, por lo tanto no es un mieloma a IgA. En este caso tenemos que en el suero normal esta es la IgM, pero miren la IgM de gruesa que está acá y encima tiene dos arcos. Entonces, este gatito tiene un mieloma a IgM. Este antisuero que está acá tiene una característica que después la vamos a ver. Bueno, pasamos a la inmunodifusión radial. La inmunodifusión radial es una reacción de precipitación en medio gelosado que se utiliza para cuantificar. Nosotros vamos a sacar cantidad. Cantidad. ¿Cómo se realiza la técnica? La técnica se utiliza estos cajas de Petri, donde se pone el agar con el antisuero. O sea, antes de poner en las cajas de Petri, se lo enfría, se agrega el antisuero, en eso que está frío, y recién se lo vuelca a la caja de Petri. O sea que en el agar está contenido, está metido el antisuero. Hacemos cuando se solidifica, se hace un pocillo y ahí se siembra el suero a analizar, que contiene en este caso sería el antígeno, pero es el anticuerpo, ¿verdad? Bien. Se lo tapa, se lo deja difundir, entonces esto va a difundir en forma radial. Esto es simple difusión, a diferencia de la austelonia, esto es simple difusión, porque el anticuerpo está fijo en el agar y solo migra lo que está sembrado en el pocillo, ¿sí? Hasta que comienza a difundir en forma radial, hasta que llegan a las proporciones óptimas, o sea, a la zona de equivalencia. Si nosotros lo miramos desde arriba, este es el pocillo y esta es el halo de difusión. Hasta ahí se forma un halo blanquecino, porque acá está disuelto el anticuerpo. Y en el pocillo ponemos el antígeno. Anticuerpo y antígeno reaccionan, ¿no? Y en sus proporciones óptimas dan la banda de precipitación. Entonces, lo que hay que hacer es medir el diámetro y después el radio. Pasamos a la otra. ¿No? Esto es lo que se observa. Estas son el anticuerpo que está acá y el antígeno. Este va a difundir en forma radial hasta que encuentran sus proporciones óptimas y ya no difunde más. Estas son distintas concentraciones. Entonces, para saber la concentración hay que tomar el diámetro, dividirlo en dos, que es el radio elevarlo al cuadrado, y entrar a esta gráfica donde está representado el área en radio al cuadrado en función de la concentración del anticuerpo, que es el antígeno que ustedes quieren determinar. ¿Sí? Si yo quiero determinar IgG, acá voy a fundir el anti-IgG. Entonces, esta IgG que está en el suero funciona como antígeno. Y esta anti-IgG es el anticuerpo. Entonces, esto que está acá se llama curva de calibración. Y hay que confeccionarla antes. Tiene que estar confeccionada antes para después entrar a la curva y sacar la concentración. Entramos hacia la curva y sacamos la concentración. Pasamos a la otra.
Entonces, ¿cómo se va a realizar la curva? Sueros patrones de concentración conocida, y por ejemplo, concentración 1, concentración 2, concentración 3. Se lo hace difundir, se siembra, se lo hace difundir, se toma el radio, el diámetro, se lo divide en dos, se saca el radio al cuadrado y se grafica para cada concentración el radio que tiene. La concentración 1 tendrá este radio al cuadrado, la concentración 2 tendrá este radio al cuadrado y la concentración 3 tendrá este radio al cuadrado y se traza la recta patrón. Cuando yo tengo el desconocido, lo que tengo que hacer es tomar el diámetro, dividirlo en dos, al radio lo elevo al cuadrado, entro a la zona del radio, voy hasta la línea, hasta la recta, bajo, y esto corresponde a las concentraciones de ese suero propio. Bueno, esto era solo para mostrarle y recordarle. Bueno, esta tablita de los niveles de inmunoglobulina, ya les he dado con anterioridad, es para decirle que esta concentración se la determina por inmunodifusión radial, que es lo que recién les conté, nada más que para eso le pongo. Bueno, comenzamos entonces con las reacciones de aglutinación. Entonces hemos dicho que las reacciones de aglutinación se dan entre un antígeno particulado multivalente y su correspondiente anticuerpo específico bivalente, porque si no es bivalente no van a haber la aglutinación, y ahí vamos a obtener las reacciones de Coombs. Se dice que son anticuerpos incompletos. Ustedes una reacción de la visualización de esa aglutinación la ven como ven acá. Esto es un portaobjeto, acá se ha hecho una reacción y acá se ha hecho otra reacción. Estos grumitos que ven acá, esa es la visualización de la interacción entre un antígeno particulado y su correspondiente anticuerpo. Si es particulado, a esa interacción la vamos a visualizar con aglutinación, que la visualizan así. Este es el control y acá no hay aglutinación. Esta es una aglutinación en tubo. Porque nosotros decimos, bueno, que las aglutinaciones pueden ser directas, indirectas, en portas, en tubos, cualitativas, semi-cuantitativas, semi-cuantitativas donde van a sacar un título de anticuerpo, y las aplicaciones. Pero todo esto lo va a dar Soledad, cómo saca, cuándo es cualitativa, cuándo es directa, qué es lo que hacen en el laboratorio, cómo sacan una semi-cuantitativa, cómo sacan el título de anticuerpo, cómo calculan el título de esa reacción. Bueno, las reacciones de aglutinación, se pueden determinar anticuerpos y se pueden usar suero, leche entera, yema de huevo, brucelosis, la salmonelosis aviar. Bueno, una de las aplicaciones interesantes que tiene la aglutinación es la prueba del anillo en la leche, prueba del anillo en la leche, donde se determina los anticuerpos antibrucelas que hay en la leche. ¿Qué reactivo se utiliza? Se utiliza por lado del antígeno. El antígeno, que es una cepa de Brucella abortus, está teñido con un colorante que se llama hematoxilina. Acá lo tenemos. Y por otro lado, se utiliza leche, que la leche, que dos tipos de leche tendrían que ser, ¿verdad? Siempre los controles. Una leche de campo, donde nosotros estamos detectando la presencia de esos anticuerpos ahí en la leche, y una leche pasteurizada. Por eso, en
en dos tubos de hemólisis, este es una gravilla, acá en un tubo de hemólisis vamos a poner la leche donde estoy determinando, la leche problema, digamos, y en el otro la leche control, la leche pasteurizada. Entonces se coloca 1 mililitro en cada tubo, de la leche problema y de la leche control. A cada tubo se le agrega una gota del antígeno, de este antígeno que está acá, que está teñido. ¿Bien? Se lo mezcla sin hacer burbujas y se lo incuba 1 hora a 37 grados centígrados y después se observa. ¿Qué se observa? Esto es lo que observamos. Estos son los tubos que hemos incubado, ¿sí? Este es el tubo positivo, el suero problema, y este es el tubo control, que da negativo. Una reacción positiva, ustedes van a ver un anillo púrpura en la superficie. Una reacción negativa, todo está puro. ¿Y qué es lo que ha pasado acá? Ustedes buscan el anticuerpo que está en la leche y el antígeno. El antígeno y el anticuerpo específico. Si realmente hay anticuerpo específico de este antígeno, se van a unir antígeno-anticuerpo. El antígeno coloreado con el anticuerpo. Y ese antígeno se une a la grasa de la leche. Y en la incubación, esa grasa asciende por el tubo y forma un anillo de nata, de crema, de la grasa de la leche. Este color púrpura tiene intensidad variable que ya lo vamos a ver. O sea, esto es negativo y este es un positivo. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar los resultados? El negativo, un anillo, no hay anillo, un anillo de crema blanca, ¿sí? ¿Ven acá? La nata está arriba. No hay anillo. Y la columna de la leche azul oscuro. ¿Ven? Todo oscuro acá. Ese es negativo. Y el otro extremo será un anillo azul oscuro y la columna de la leche blanca. Ese es muy positivo que estamos acá. Bueno, esta prueba se la utiliza como diagnóstico presuntivo de sondeo para descubrir rebaños infectados. Se lo utiliza como vigilancia epidemiológica. Ahora, los rebaños que resulten positivos con la prueba del anillo deben ser examinados con pruebas serológicas para determinar cuáles son los que están infectados. Bueno, pasamos ahora a los grupos sanguíneos, transfusión de sangre, enfermedad hemolítica en animales domésticos. Hay unas enfermedades que son producidas por anticuerpos que están nucleadas, digamos así, en las enfermedades de hipersensibilidad de tipo 2. Las hipersensibilidades de tipo 1 eran enfermedades producidas por las alergias, ¿de acuerdo? Las de tipo 2 son producidas por anticuerpos que se unen a antígenos que están en las células o que están en los tejidos y producen una lesión. Esas son las hipersensibilidades de tipo 2, producidas por anticuerpos. Estas enfermedades afectan en forma específica a las células o tejidos que tienen esos antígenos, no cualquiera, ¿sí? Al producirse la unión entre el antígeno y ese anticuerpo que está en la célula,
lleva a la activación de un sistema del complemento. Ya lo vamos a ver en las clases que vienen. Al activarse el complemento, produce la lisis de esa célula que tiene el antígeno. Básicamente, este es el mecanismo muy básico de las hipersensibilidades de tipo 2, ¿sí? Donde está la anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica y las hemólisis por transfusiones sanguíneas. Bueno, acá denominamos EA antígeno eritrocitario, ¿sí? Son los antígenos que están en la superficie de los glóbulos rojos o de los eritrocitos. Se llaman antígenos de grupo sanguíneo también, antígeno eritrocitario o antígenos de grupo sanguíneo. Hay muchos antígenos sanguíneos diferentes, con distintas antigenicidades. La mayoría de estos antígenos son componentes integrales de membrana. Y hay otros que son solubles, dentro de estos que ya lo vamos a ver, otros que son solubles y que se encuentran libres en el suelo. Por ejemplo, los antígenos J de los bovinos, el antígeno R de las ovejas, el antígeno A de los cerdos, y el antígeno DA7 de los perros. Porque el DA tiene 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El DA7 es el que es soluble. A su vez, los animales... A su vez, los animales pueden producir anticuerpos frente a los antígenos de grupos sanguíneos que no los tienen ellos, aun cuando no hayan estado en contacto nunca o expuestos a esos antígenos extraños. Por ejemplo, los bovinos que son J negativos, que no tienen J, tienen en su suero anticuerpos anti-J, por ejemplo. Y los cerdos, que son negativos, tienen anticuerpos anti-A en su suero. Esto se produce por reacciones cruzadas, ¿sí? Con distintos determinantes antigénicos que están en la naturaleza. Son los antígenos de la naturaleza. Ahora, estos son antígenos en la naturaleza que están en las plantas, en las bacterias, en los protozoos, en los helmintos, y hacen reacción cruzada con los antígenos de los animales y producen estos anticuerpos. Bien, ¿qué pasa en las transfusiones sanguíneas? En forma general, si los glóbulos rojos del donante son iguales, acá, a las del receptor, no hay respuesta, todo sigue bien, no hay rechazo. Ahora, si el receptor posee anticuerpos preexistentes, se unirán a los antígenos eritrocitarios del donante y eso sí va a traer problemas. Puede causar aglutinaciones o hemólisis mediada por complemento o la fagocitosis de esos inmunocomplejos por el sistema retículo endotelial. Ahora, si el receptor no tiene anticuerpos preexistentes, los glóbulos rojos transfundidos van a circular, ¿no?, hasta que el receptor sintetice sus
En una segunda transfusión ya no va a ser tan fácil. Ya hay una inmediata destrucción de sus glóbulos rojos porque ya se han formado anticuerpos con la primera transfusión. La enfermedad que se origina, de la gravedad depende, pueden tener solo fiebre o puede llevar a la muerte, todo depende del volumen de sangre transfundida. Los animales pueden ver sudoración, salivación, lagrimeo, diarrea, vómitos, después pueden pasar a una segunda etapa hipertensos, aumenta la arritmia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces hay que suspender inmediatamente la transfusión. Ahora, esa hemólisis, porque la ruptura de esos glóbulos rojos se llama hemólisis. Al romperse los glóbulos rojos, se libera la hemoglobina que tienen los glóbulos rojos. Y eso puede ocasionar graves daños renales. Por eso, en estos casos, hay que controlar mucho con diuréticos y con mucho líquido. Bien, entonces observemos la tabla. En la tabla tenemos los caballos que tienen 7 grupos sanguíneos que se llaman EAA, antígeno eritrocitario A, antígeno eritrocitario C, entonces son A, C, D, todos estos, 7. Y en estos casos, que después lo vamos a explicar sobre todo por este antígeno A, se frecuenta la enfermedad hemolítica en el potro. Ya lo vamos a explicar enseguida. ¿Qué pasa con los bovinos? Los bovinos tienen 11 grupos sanguíneos, 11. Los del B y los del J son los más importantes. B es muy complejo. Está la complejidad que existen suficientes combinaciones para proporcionar un carácter único que identifique a cada bovino en el mundo. O sea, que el grupo sanguíneo B de los bovinos es un método ideal para identificación exacta de un animal. Es tan así que las asociaciones de los criaderos lo emplean para comprobar la identidad de los animales registrados. El antígeno J, este es un lípido libre. Está en los fluidos corporales, pero que se asocia sobre los bovinos pueden ser J positivo porque lo tienen, poseen en alta concentración en el suero, y hay bovinos J negativos porque carecen el antígeno J, pero pueden tener anticuerpos naturales anti-J. Si se hace una transfusión de eritrocitos J positivo a receptores negativos, pueden originar problemas transfusionales porque ya existen esos anticuerpos anti-J negativos. Son negativos para el J, pero tienen anticuerpos naturales para el J, y ahí se producen problemas de transfusión. La enfermedad hemolítica es rara en los terneros. Bien, ¿qué pasa en las ovejas? En las ovejas hay 6 sistemas de grupos sanguíneos. El grupo B es complejo, igual que B de los bovinos, ¿sí? Y el grupo R es soluble, igual que el J de los bovinos. En ovejas que son R negativo, se pueden encontrar anticuerpos anti-R. Si reciben sangre de oveja R positiva,
va a haber problemas con la transfusión. ¿Qué pasa con los cerdos? Los cerdos tienen 16 grupos de antígenos, desde la A hasta la P. A, B, C, D, E, hasta la P. El antígeno A es soluble. Acá les he puesto. El antígeno A es soluble. Y se absorbe pasivamente sobre los eritrocitos. Lo mismo que los J de los bovinos y los R de las ovejas. Entonces, en cerdos que son A negativos, pueden encontrarse anticuerpos naturales anti-A. Y si se realiza una transfusión con A positiva, va a originar problemas en la transfusión. ¿Qué pasa con los perros? En los perros hay 8 antígenos eritrocitarios. Antígeno eritrocitario 2, ¿sí? Antígeno eritrocitario del perro. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para el 1, 1 y 1, 2 no hay anticuerpos naturales. Hay anticuerpos naturales para el 3 y para el 5, en el 10% del perro. Y hay anticuerpos para el 7, el 20 al 50% de los perros son negativos para el 7. El 20 al 50% de los perros son negativos para el 7. Entonces, se recomienda que los donantes de sangre canina sean negativos para el 1-1, para el 1-2, para el 3, para el 5 y para el 7. El 98% de los perros son A4 positivos. Entonces, un donante universal sería un animal negativo a todos los grupos sanguíneos, a excepción del 4. Ahora, entre un 33 y un 45% los perros son positivos para el 1-1. Es el más importante. Por eso se puede considerar al 1-1 receptor universal, al 1-1 positivo. Y al 1-1 negativo se lo puede considerar donantes universales. Nunca se debe transfundir sangre de un 1-1 positivo a un perro 1-1 negativo, porque se produce una reacción grave de transfusión sanguínea. En los gatos tienen un solo grupo sanguíneo, que se llama AB, que son glucolípidos. Por lo tanto, los gatos pueden ser A, B o AB. El A es dominante sobre el B. El 70-95% de los gatos son positivos. El B, entre 5 y el 25% son B positivos. Y menos del 1% son AB positivos. Estos valores, estos porcentajes varían entre los países y entre las razas. Es una aproximación. Entonces, se pueden producir transfusiones graves de gatos que son B positivo y que reciben pequeña cantidad de A positivo. ¿Por qué? Porque los gatos, el 95% tiene anticuerpos anti-A. Ahora, solo el 35% de los gatos A positivos tiene anti-B.
Por lo tanto, si se transfunde sangre negativa a gatos A positivos, pueden sobrevivir. Todo esto después ustedes lo van a volver a ver con más detalle, ya les voy a indicar. Bueno, veamos ahora la enfermedad hemolítica en el recién nacido o isoeritrólisis neonatal. Las yeguas, que son A negativas, pueden sensibilizarse, quiere decir, pueden producir anticuerpos anti-A, ya sea que hayan recibido una transfusión sanguínea incompatible o por la administración de vacunas. Hay algunas vacunas que son de tejidos equinos que las sensibilizan, pero la más importante forma de sensibilización es por el pasaje de sangre del feto a través de la placenta, en la circulación materna. Entonces, los eritrocitos, los antieritrocitos, se van a concentrar en el calostro. El animal recién nacido va a mamar los anticuerpos anti-A, y estos anticuerpos anti-A se van a absorber por la pared intestinal, van a llegar a la sangre y van a destruir los glóbulos rojos del recién nacido, ¿sí? Es un potro A positivo, por supuesto. Las yeguas, la sensibilización es mínima, pero ya con gestaciones repetidas ya se sensibilizan. O sea, yeguas que han tenido varios potros ya quedan muy sensibilizadas. El mayor pasaje de sangre a la madre y a la yegua es en el último mes de la gestación y durante el parto. Esta es la forma más grave de la enfermedad hemolítica. Los anticuerpos no atraviesan la placenta, es imposible por la forma de la placenta. Entonces llegan al potro a través del calostro, porque los potros nacen sanos, pero cuando empiezan a mamar el calostro se enferman, unas horas después. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que se va a ver? Hay debilidad, hay depresión, las membranas mucosas están pálidas, hay una ictericia, o sea, las mucosas están verdes. Eso es patognomónico de la enfermedad hemolítica. Quiere decir, específico de que te indica de que hay una enfermedad. La hemoglobinuria también es patognomónica de una enfermedad hemolítica. Hay anoxia, o sea, falta de oxígeno, hay convulsiones, pasan en un estado de coma. Entonces es muy importante de que se diagnostique pronto esta enfermedad y que se haga el tratamiento inmediato. El tratamiento consiste en una nutrición adecuada, en oxigenoterapia, en tratamientos con líquidos y electrolitos, darle calor, hidratarlos, y transfusiones graves, transfusiones de sangre en casos graves. Si ya se prevé que esta yegua que en este caso una yegua puede realizar una enfermedad hemolítica, se la puede evitar. ¿De qué forma? De no darle de mamar al potro ese calostro y darle el calostro de otra yegua. Así se evita la enfermedad hemolítica si es que ya se tiene previsto de que esta yegua está sensibilizada. Entonces, podemos hacer una prueba directa y una prueba indirecta. En la prueba indirecta, lo que se investiga en el suero de la yegua es la presencia de anticuerpos antieritrocitos. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Que es una prueba de aglutinación. Se toman glóbulos rojos, un caballo de grupo A positivo, con el suero de la yegua, que tiene anti-A. Este anti-A es una IgG anti-A.
¿sí? Es una IgG anti-A. Esto se incuba, se agrega una antiglobulina, que es un anticuerpo, antianticuerpo, ¿sí? O sea, una anti-GG de la yegua, se lo incuba y se observa la presencia o no de aglutinación. Acá tenemos los glóbulos rojos y esta es el anticuerpo de la yegua. ¿Sí? Y esta es la antiglobulina. ¿Sí? Lo que pasa es que en este caso, estas IgG no funcionan como bivalentes, sino son monovalentes. Entonces, no se va a formar el enrejado, ¿sí? Esta la antiglobulina, ¿sí? Se une y permite la visualización de la reacción como una aglutinación. La reacción directa es la que se lleva en el calostro. ¿Sí? En el calostro también podemos detectar la presencia de anticuerpos anti-A. Entonces tenemos el calostro, donde vamos a determinar el anticuerpo anti-A. Hacemos diluciones, por supuesto, porque se va a sacar un título. ¿Sí? Hay que hacer diluciones. Se agrega la sangre del potro, ¿sí? Que es A positiva. Esta sangre del potro tiene que ser sacada con anticoagulantes y se incuba y se observa la aglutinación, ¿sí? Y se saca el título de anticuerpo. El control negativo se lo hace con la sangre de la yegua de la madre. Bueno, todo esto que les he hablado de los grupos sanguíneos, que les he puesto a estudiar, está en el capítulo 26, ¿no? Del PISAR de la edición 8. Por favor, lo vuelven a leer ahí está todo lo que yo les he explicado recién. Las reacciones de aglutinación, pasamos a las reacciones de aglutinación indirectas o pasivas. Las de recién eran directas. Ahora pasamos a las indirectas. Decimos, las aglutinaciones son directas, bueno, las aglutinaciones indirectas o pasivas. Dentro de estas tenemos la aglutinación pasiva y la hemoaglutinación pasiva. La aglutinación pasiva, o sea, una reacción de aglutinación indirecta o pasiva es cuando nosotros transformamos una reacción de precipitación en una reacción de aglutinación, absorbiendo antígenos solubles a la superficie de partículas o de glóbulos rojos. Si esa absorción con D se realiza sobre partículas inertes, la reacción se llama aglutinación pasiva. Si la absorción de ese antígeno soluble se realiza sobre glóbulos rojos, la reacción se llama hemoaglutinación pasiva. Las partículas sobre las cuales se puede absorber ese antígeno soluble pueden ser partículas de látex, de bentonita o de colodión. Se hace la mezcla y se antígeno soluble a estas partículas. Después se agrega el anticuerpo y se observa la reacción. Si ustedes ven, esto es aglutinación, todo esto que está acá es aglutinación y esto no hay aglutinación. Este es negativo, no hay aglutinación. La visualización de una reacción directa y de una aglutinación pasiva va a ser lo mismo. ¿Recuerdan la que pasé recién de un portaobjeto? Se van a ver esos grumitos chiquititos, que es la aglutinación.
Tanto las reacciones de aglutinación pasiva como las de hemoaglutinación son muy rápidas, de muy fácil uso, muy sensibles y específicas. Y puede ser cualitativas o semi-cuantitativas. Van a ser semi-cuantitativas cuando cada una de estas gotas corresponda a una dilución. Esta es la hemoaglutinación pasiva. Transforma una reacción de aglutinación y en precipitación absorbiendo antígenos solubles a un solo. Este es el suero donde yo estoy investigando el anticuerpo. Acá está el glóbulo rojo y acá está el antígeno soluble. ¿Sí? Cuando yo mezclo el anticuerpo que estoy investigando con estos glóbulos, me da una reacción de aglutinación que la voy a visualizar por la aglutinación de los glóbulos rojos. Las reacciones bueno, no, esto está al revés acá, chicos, ¿no? Por favor, esto está mal. Transforma una reacción de precipitación en aglutinación. Acá está al revés. Recién me di cuenta. Transforma una reacción. Si yo pusiera este antígeno soluble con este anticuerpo, por reacciones de precipitación, no lo puedo ver porque posiblemente este suero no tenga la cantidad suficiente para ser detectado por una concentración suficiente para ser detectado por una prueba de precipitación. Entonces, se transforma la precipitación en aglutinación incorporando los antígenos solubles a glóbulos rojos. Entonces, el suero se va a unir al antígeno y yo voy a visualizar la reacción como una aglutinación de glóbulos rojos que se llama también hemoaglutinación. Bueno, ¿cómo voy a visualizar yo una reacción de hemoaglutinación? Esta es una foto de algo que nosotros hicimos. Esta es una plaquita de PVC que tiene 96 pocillitos. Cada uno de estos pocillitos tiene un volumen de 200 microlitros. O sea, 0,2 mililitros, eso es 200 microlitros. Yo la levanto y miro cómo están los glóbulos rojos sedimentados en la base de esos pocillitos. Si yo veo que los glóbulos rojos forman un punto compacto de bordes netos, esa es una reacción negativa. Ahora, si los glóbulos rojos han sedimentado con unos bordes que son irregulares y de estructura laxa, esa es una reacción positiva. Esta es una reacción negativa, positiva, acá negativo, positivo. ¿Ven la diferencia? Uno es compacto y el otro es laxo. Uno tiene bordes regulares y el otro tiene bordes irregulares. Bueno, esto es un esquema de lo que acabo de mostrarles. Si en esta reacción de hemoaglutinación, acá también se produce el fenómeno de Prosona. ¿Se acuerdan del fenómeno de Prosona? Porque hay mucha cantidad de anticuerpos. Entonces, en este caso, yo después Soledad les va a explicar bien, hay que diluir el suero y repetir la reacción. Bueno, la aplicación clínica de la hemoaglutinación es inimaginable, debido a que son fáciles de realizar, son muy sensibles, vienen los equipos ya listos para su determinación, paramisovirus porcino, el virus del mosquillo carino, parvovirus carino, coronavirus, chagas, toxoplasmosis, brucelosis. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. A ver cómo... Ahí. Ahí está. Bueno, terminamos la clase de hoy, chicos. A ver qué han escrito.
Subir, recién secundaria, recién, tratar de colapsar y todo, no se escucha, bueno, entonces terminamos con esto, no sé si lo leen, lo van estudiando, y por supuesto después vamos a hacer todas las consultas. El capítulo 26 lo tienen que estudiar, por favor. Bueno, con esto terminamos, chicos. Sí.